Entonces, la idea, vamos a ver, un paciente con intento o que se presenta con riesgo suicida. Puede ser diferentes momentos que comprenden la misma evaluación, ¿verdad? Suponiendo que el paciente no murió en el intento, si ya lo logró. Algunas personas han descrito el intento de suicidio como con esta analogía, para entender un poco por lo que está pasando la persona, que se siente como que estás en un edificio en llamas, las llamas están subiendo, no ves escapatoria, y en lugar de morir quemado, me va a matar esta depresión, mejor me tiro y termino ya este sufrimiento, ¿verdad? Eh, entonces, lo cual nos puede ver a los pacientes de que a veces nosotros queremos pues ayudarles apagando las llamas, intentando cacharlos, ¿verdad? Y preferiblemente pues que no lo hagan. Pero ahorita estamos como el paciente que ya saltó o que ya está aquí pidiendo ayuda. Mm, bueno, no tengo conflictos de intereses y los instrumentos que voy a presentar no tengo los derechos de autor, esos son libres de libre uso, pero sí estoy como proponiendo un entrenamiento y que se apliquen estos instrumentos como protocolos en clínicas y hospitales. El suicidio, pues, para el psiquiatra es lo que el cáncer para el oncólogo. No puede proporcionar la atención óptima, pero aún así el paciente puede acabar muriendo por suicidio. Y uno de los puntos más importantes es que eh, no se puede predecir y por ende es bien difícil que nos digan como por qué no lo preveniste. Entonces, durante esta charla voy a hacer esa distinción en el sentido de que podemos hacer una estimación de riesgo, pero como no podemos predecir, entonces es difícil decir que lo vamos a prevenir al 100%. Lo mismo ocurre con los infartos. Si tienes una persona que le haces la calculadora de Framingham, que el peso, que la presión, que esto, que las otras medidas, solo te va a decir la probabilidad de un infarto a 10 años es de tanto por ciento, 5%. Hay que ponerle estatinas, hay que hacer esto y lo otro. Y el mismo paciente puede salir del consultorio y morir de una muerte súbita. Entonces, es así como para los médicos internistas, es imposible decirle al paciente, tal día le va a dar un infarto, véngase a la emergencia para que cuando le dé, ya ahí nomás le hacemos el cateterismo y o sea, no tenemos esa capacidad. Entonces, para fines legales y como un estándar de cuidado, la idea es poder hacer una evaluación exhaustiva de los diferentes factores de riesgo y determinar un nivel de riesgo inmediato, porque esto es fluctuante. Además, un paciente lo podemos catalogar con riesgo bajo, después tiene una pelea con la familia o se le complica su enfermedad, recibe malas noticias y en ese momento cambiar de forma dinámica. Por eso es que no podemos prevenir al 100% las muertes de este tipo. Epidemiológicamente, cuando tomamos los datos el- son datos del Global Burden of Disease, ellos pues recolectan todo este tipo de datos. Aquí tenemos los diferentes países. En términos de cómo nos comparamos con los demás países, Honduras viene siendo esta línea. Aproximadamente 5 muertes por suicidio por cada 100.000 habitantes. Lo que viene a ser, creo que en los años pasados ha sido entre 450 a 550 muertes por suicidio. Eh, Esto nos ubica como un rango relativamente bajo, a diferencia de otros países, por ejemplo, Argentina, Cuba, este es Cuba.
Estados Unidos, que también andan entre este rango, entre los 15 y los 20, y incluso mucho más bajo en relativa a otros países como Corea, Japón, que tienen incluso más de 20. Diferente cultura. Nuestros factores culturales que pueden ser de protección está la religión, eh, que ha promovido el concepto de la muerte por suicidio como un pecado, mientras que en estas culturas morir por suicidio es una recuperación del honor. Entonces, hay algunos datos que es importante conocer al momento de evaluar un paciente, puesto que estos nos van informando del riesgo. La relación hombre-mujer es de 4 a 1, y esto es muertes por suicidio. Eh, Vemos que la mayoría de las personas que mueren por suicidio son hombres, y esto es un dato que concuerda a nivel mundial, y estos son datos de Honduras, de enero a diciembre del 2018, pero en la última vez que lo revisé se mantiene lo mismo. Lo otro importante que vemos aquí es el grupo etario donde mayor cantidad de suicidios. Y vemos que generalmente empieza a los 10 años. A los 10 años cuando empieza a aumentar los intentos e incluso a muertes. Aquí vemos 2018 hubo tres muertes, 11 mujeres, pero de ahí ya a nivel de los 15 años ya es que lo vemos como que aumenta significativamente. Lo va disminuyendo y se mantiene relativamente el resto de la vida de las personas. Y según el mecanismo, cuando evaluamos pacientes por intento de suicidio, vemos que la mayoría son intoxicaciones. Pero recordamos que eso es, los pacientes que mueren por suicidio no llegan a la emergencia, lo llevan directamente a la morgue. Entonces, cuando estamos evaluando un paciente que tiene pensamientos suicidas o que está haciendo planes, en Honduras, la principal causa de muerte por suicidio es asfixia por suspensión, el ahorcamiento, seguido por los envenenamientos. Estos ya los alcanzamos a ver en la emergencia, y luego armas de fuego, que es relativamente bajo. Otros países donde hay más armas de fuego, esto es como la primera causa. En Honduras, pues, no son tan prevalentes, entonces por eso están como más bajos. Luego, posteriormente, arma blanca, mucho más raro. Es muy común que las personas llegan con un intento, porque empezaron a cortarse, pero después se arrepienten y no llegan tan profundo. Entonces, por eso es raro que la persona muera de esta manera. Y lo otro es lanzamiento al vacío, que lo vemos también bastante raro. Y lanzamiento a tráfico. Esto te informa por si un paciente dice, que quiero lanzarme enfrente de un camión. Estadísticamente es poco probable que lo haga. Que sea poco probable no significa que no lo va a hacer, ¿verdad? Pero te informa del nivel de riesgo en términos probabilísticos. Ahora, para irte informando ese riesgo, hay que entender de dónde vienen todos estos factores, ¿verdad? Hay factores que se clasifican, se hay varias clasificaciones. Esta me gusta porque te dice que son estáticos y distales, y por ende crónicos y no modificables. El sexo, por ejemplo, no lo puedes cambiar. Tus experiencias adversas en la infancia ya no las puedes cambiar, ya pasaron, ¿verdad? Factores dinámicos y proximales que tienden a ser agudos y modificables, sujetos a una intervención. Y esto es como la parte más importante, porque nos le dan más peso al riesgo agudo, y donde más podemos hacer algo por nuestros pacientes. Otra cosa que vamos a evaluar, pero no es el objetivo de esta presentación, es las motivaciones, eventos, crisis agudas de intervención en crisis. Ese es otro tema.
Y las cuestiones por motivaciones, ¿por qué quiere matarse esta persona? Puede ser una motivación altruista, en el sentido soy una carga para mi familia, ya no quiero, y eso se puede remediar con una intervención, dicen que decir que hablar con la familia, si la familia no queremos eso, no, díganselo, porque lo que creen, y ahí rápido tenés una intervención. Si es porque el paciente siente psicalgia, o sea, dolor emocional, que en estudios de motivación es como la principal motivación, una de las principales. Entonces uno puede abordar esta parte del dolor emocional, dando empatía o incluso analgésicos. Factores desencadenantes que pueden ser eventos o la parte motivacional, como peleas familiares también. Y factores protectores. Ya mencioné algunos, como la religión. El hecho de que ver el suicidio como un pecado, entre otros factores protectores, pues la red de apoyo, tanto familiar como profesional. Entonces aquí vemos que esto se va sumando. Tenemos nuestro ambiente, ¿verdad? De cohesión y social, estatus, la cuestión económica en periodos de crisis como por ejemplo, la pandemia, que hubo cambio económico, gente perdió trabajo, hubo mayor riesgo. Disrupción de la estructura de valores, relajos económicos, aislamiento social, todo lo que hubo durante este periodo. ¿Va? Luego tienes el cómo se reportan los suicidios en los medios. Hay un fenómeno como motivacional de que si otra persona lo pudo, tuvo el valor, y entre más famosa es la persona, más se impulsan o se motivan otras personas a copiar el comportamiento. Y una de las políticas más importantes en prevención del suicidio es la limitación del acceso a medios. Países donde se ha limitado la venta solo bajo licencia de productos agroindustriales, en particular los pesticidas, ven una gran disminución en el número de suicidios. Luego tenemos los factores distales, eventos adversos en la infancia, cambios epigenéticos, la historia familiar, que lo evaluamos a través de los partes. La genética lo evaluamos a partir de la historia familiar. Esto pues genera alteraciones o cambios que tienden a ser persistentes, ¿verdad? Luego, factores en el desarrollo de esta persona, o sea, sus rasgos de personalidad, si es impulsivo, agresivo o si predomina su afecto negativo, déficits cognitivos como discapacidad intelectual de este tipo, abuso crónico de sustancias, vuelvo con los factores genéticos, y eso hace que haya como un incremento en la vulnerabilidad al estrés agudo y crónico. ¿Va? Luego ya los eventos más proximales, lo que está rodeando a la persona, si está teniendo psicopatología, ansiedad, depresión, estrés postraumático, esquizofrenia, anorexia, ¿verdad? Factores biológicos, abuso de sustancias y la particularidad del abuso de sustancias es la desinhibición de la conducta. Entonces, lo que normalmente no haría sobrio, tomo un par de cervezas y ya lo puedo hacer, me animo a esto, que es lo que la gente tiende a buscar cuando consume alcohol. Pero cuando estás en una posición de depresión o de este tipo, entonces a veces los impulsos que se desinhiben pues, pueden terminar en esto. Otro punto importante que está reflejado aquí es que la cantidad de gente que tiene pensamientos relacionados con muerte es relativamente alta. En algunos estudios hasta un 20% de la población o 25% a lo largo de toda su vida ha tenido pensamientos relacionados con suicidio o muerte. La terminología, lo más común es el suicidio, pensamientos de ideas suicidas pasivas. Ah, quisiera que me cayera un rayo y morirme, pero yo no quisiera hacerlo propiamente, ¿verdad? Luego, las ideas activas es cuando el paciente ya está deseándolo, pensándolo, sintiendo impulsos, haciendo planes y preparaciones, o sea, va como un paso a paso, ¿verdad? Hasta que llega a un intento o una muerte por suicidio.
Entonces, por cada muerte por suicidio hay una mayor cantidad de intentos y algunas personas hacen múltiples intentos hasta terminar muriendo por un suicidio. O sea, lo cual también no solo, este paciente ya tiene 5 intentos suicida previos, no, no se va a matar, solo lo está haciendo por llamar la atención. Ya, qué raro, ya días no viendo que el paciente va, ya será que ya se curó. No, hombre, pues, no, esos pacientes no, recuerdan, no vienen a la consulta, solo dejan de venir y nos olvidamos o, o sea, entonces eso, eh, el modelo cerebro-dolor del suicidio, esta viene de la teoría psicoevolutiva de la psiquiatría, eh, nos, nos habla de cómo entender este modelo para el suicidio, ¿verdad? Eh, el punto básico, lo que se intenta hacer es evitar el dolor. Hay una motivación a escapar, como la imagen que mostré al inicio, ¿verdad? El cerebro ofrece opciones. Algunas opciones incluso puede ser, no, pues podemos recuperarnos de este problema, de todo. O pues, ya dejemos de sufrir, pues, o sea, todas las diferentes opciones. Algunas son defensas y otras son impulsos hacia este tipo, recordando que en el cerebro dos cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo. La persona quiere vivir, quiere matarse al mismo tiempo, lo cual pues puede ser contradictorio, pero así funciona el cerebro. Y el impulso de esto es lo que nos puede llevar a un evento de suicidio, ¿verdad? Al menos de que este sea restringido tanto por factores propios como culturales. Las defensas, pues el autoengaño egoísta, aquí viene la parte de las defensas psicodinámicas, el, y actividades placenteras que pueden ser como efectos de defensa, son que van a bloquear el dolor y generar una homeostasis, ¿verdad? En este punto. Luego, otras defensas, tanto culturales, estos ya son más vinculadas con el cerebro, que es un tabú, no se puede hacer, es impensable porque de todos modos me voy al infierno, ¿verdad? Entonces que mejor sigo sufriendo y que me mate Dios en su plan, pero por lo menos me voy al cielo, ¿ah? Pero si me mato de un solo al infierno. Y el estigma, ¿ah? Aquí hay otras defensas culturales como si la voy a hacer, qué va a ser de mi familia, las consideraciones que puede hacer la persona, la esperanza de recuperarse. Luego los guardianes son los que ya actúan como un nivel más inmediato, son las respuestas antisuicidio al dolor crónico e intenso, relacionadas con el dolor, como embotar las emociones, disminuir el inicio del dolor, desapegarse de la realidad. Por eso vemos muchos pacientes, en particular cuando están severos, que dicen como que no llego a sentir nada. Hay como un entumecimiento de las emociones y hay episodios de disociación, automedicación, distracción, razones para evitar el dolor. Y a nivel del cerebro, pues la parte de las alteraciones en las funciones cognitivas. Esto pues puede ir tanto para prevenir como en una disfunción, pues llegar a promover el suicidio, ¿verdad? Alteraciones como en memoria, atención, razonamiento y toma de decisión. Entonces, cuando el impulso, el dolor y las defensas del cerebro no pueden detener este impulso y la única opción es escapar a través de ese salto, ¿verdad? Como vemos en la imagen, es que se llega a un suicidio consumado. Y la teoría no, explica también de que esto es tan dinámico, influyen tantos factores que por eso es casi como imposible determinar una medición exacta de cuál es el día y la hora en la que esta persona va a morir por suicidio. Porque vamos a evaluar pacientes con alto riesgo que nunca mueren por suicidio.
pacientes con bajo riesgo. Ok. Entonces, para irnos preparando, yo logro clasificar a nivel de que hay 3 momentos para la atención del paciente con riesgo suicidio. Este es, pues, si ha realizado un intento. Si ha realizado un intento, nuestra evaluación secundaria. O sea, lo primero es el ABC, el tratamiento específico, ¿verdad? De la intoxicación o de las lesiones físicas que puede tener. Si fue por ahorcamiento, hay que evaluar encefalopatía hipóxica, resonancia, etcétera, a ver si el cuello no hay una herida. La seguridad, ¿verdad? Estabilizar al paciente. Si tomó acetaminofén, que la N-acetilcisteína, si hay un antídoto, promover el antídoto, si ya hay alteración en el estado de conciencia, pues la vigilancia de vía aérea. Si el paciente en ese momento necesita incluso cuidados intensivos y no puede hablar, entonces la evaluación del nivel de riesgo o futuro riesgo se dilata. O sea, no es lo que se tiene que hacer en el momento. Una vez que el paciente está estable, consciente, entonces podemos realizar nuestra evaluación. Eh, in- Incluso este sería un punto de entrada si el paciente está con pensamientos, pero no ha hecho un intento. Entonces entraría en el segundo nivel, por así decirlo. Entonces aquí nos vamos a centrar en hacer una evaluación, documentación y un plan de seguridad y seguimiento. Esto es la principal defensa legal. La evaluación, documentarlo, porque aunque si hicimos una muy buena evaluación, pero no se documentó, aún así puede haber problemas, ¿verdad? Plan de seguridad y seguimiento para el tratamiento que se le va a ofrecer a esta persona, ¿verdad? Y aquí pues se enviaría o quien la realizaría, un psiquiatra, un médico capacitado o un psicólogo terapeuta, quien ya pues haría el tercer paso. Este paso pues lo puede realizar en cualquier médico capacitado. El tercer paso es cuando ya es propiamente consulta externa. Tenemos a este paciente que vamos a aplicar tratamientos basados en evidencia y tratamiento de comorbilidades. Terapia cognitivo-conductual, dialéctica, evaluación y manejo colaborativo de tendencias suicidas, que el CAMS son de las 3 terapias que tienen evidencia aguda para la prevención o abordaje directamente del suicidio. Y parte farmacológica, ¿verdad? Farmacoterapia, si tiene esquizofrenia, depresión, etcétera, ¿verdad? Iniciar un tratamiento. No todos nuestros tratamientos van a tener tienen una evidencia aguda de prevención de suicidio. Poco fármaco, clozapina, litio, por ejemplo. Pero a nivel agudo, esta primera parte es lo más importante. Recientemente, ketamina ha tenido, y los protocolos de estimulación magnética transcranial rápidos, por el protocolo Stanford, que es un protocolo intensivo de una semana, que han demostrado pues, efectividad y efectos rápidos lo suficiente como para poder tener efectos sobre pensamientos y riesgos suicida agudos. eh, o otras terapias que el paciente pues, pueda necesitar, terapia electroconvulsiva, etcétera, ¿verdad? De las otras que. Entonces nos ubicamos en este segundo momento, ¿verdad? Para unirlo todo, el cuadro que fui mostrando anteriormente, una de las recomendaciones que estoy intentando hacer es que se aplique este inventario para la evaluación de riesgo suicida de manera protocolaria a todos los pacientes. Ventajas es que sistematiza la evaluación, porque muchas veces, si no tenemos un esquema ya practicado de muchas veces en nuestra mente, podemos obviar algunos puntos que pudiesen ser importantes. Y en particular, si no has tenido un entrenamiento exhaustivo, que es lo que ocurre con los médicos generales,
No en virtud de que no tengan el entrenamiento, sino que tienen que hacer otro montón de cosas en la emergencia. Para el psiquiatra es fácil, porque solo hacemos esto, pues. Entonces, la especialidad más bien al limitarte a hacer una sola cosa, pues te permite memorizar este esquema. Pero para poderse ayudar, entonces ahí está, tenerlo una hoja de papel. También plantea las opciones del tratamiento y del seguimiento y facilita la documentación, lo cual es importante para este aspecto de la protección eh, legal. El primer punto que vemos aquí es la pregunta de cribado. Ya es un mito el hecho de que preguntar puede inducirle pensamientos al paciente, eso no se da. O sea, preguntarle a un paciente por pensamientos suicidas es seguro. Eh, para introducir esta pregunta como contacto y no de forma directa y de romplón, ¿verdad? Generalmente yo pregunto por ideas suicidas pasivas primero. Eh, Don Juan, mientras usted ha estado con este sufrimiento, ¿en algún momento usted ha sentido como que se le han apagado las ganas de vivir o que ha sentido que ya vivir es demasiado duro y ha pensado en que como que ha perdido las ganas? Sí, puede decir, o puede decir no. Entonces ahí ya va, ya descarto pensamientos suicidas, preguntándolo de una manera suave, por decirlo así. Si me dice que sí, entonces sigo preguntando, ¿verdad? La parte de riesgo agudo. De estos pensamientos, si ya viene con un intento suicida, pues esta parte ya estaría, ya sería un sí, ¿verdad? Comportamiento suicida reciente. Ahorita, en lo que ha pasado, porque ya está hospitalizado aquí, ¿verdad? Ha tenido activos estos pensamientos, se le han pasado por la mente alguna otra forma en que pudiese hacerlo. Sí, todavía tengo pensamientos. Cuando tiene estos pensamientos, de qué forma? Porque ahorita tomó pastillas, vaya, pero no le funcionó. ¿De qué otras formas ha considerado, cree que pudiese quitarse la vida? Ah, me podría ahorcar. Ah, entonces evaluamos acceso a medios. Ahorcarse, yo he visto pacientes que se ahorcan con una venoclisis. Ese es como el método más difícil de limitar el acceso. Eh, o otros medicamentos, pastillas, valoramos eso, ¿verdad? Y la letalidad del medio. Por eso la parte anterior, armas de fuego, asfixia, son los métodos más letales, seguidos de intoxicaciones. Y más si es intoxicaciones con pesticidas y es más raro una muerte por intoxicación con medicamentos o situaciones así. También con esto, pues nos sistematiza la evaluación de los riesgos crónicos y tiene, este es como el principal factor de riesgo para morir por suicidio, un intento suicida previo, historial de pensamientos o conductas, si ha tenido un trastorno afectivo o psicótico mayor, depresión, esquizofrenia, sexo masculino, eh, historia de agresión o que ha sido agresivo grupos étnicos o culturales de riesgo, LGTB, o grupos que están sufriendo discriminación, inmigrantes, enfermedad con dolor o discapacidad severa, diabetes, demencia, etcétera, también estas aumentan el riesgo. Relacionados con el sistema, pero crónicos, historia familiar, ¿verdad? Si hay alguien en la familia que ha muerto por suicidio, pérdidas recientes o cambios relacionados con el sistema, pero agudos, si hay una pérdida importante reciente o falta de apoyos sociales, persona que acude sola a la emergencia, no hay amigos, no hay familiar, o está en abandono social, ¿verdad? O que haya cuidadores, pero no están disponibles o son inadecuados. Yo, por ejemplo, recientemente atendí a una niña que tenía estrés postraumático por un abuso sexual. Vivía en la casa
a la par de la casa donde ocurrió esto. Y la molestia de ella era que lo comunicó y no se le prestó atención. Entonces, más bien la familia era un desencadenante. Entonces, ahí diríamos que es inadecuado, porque más bien ellos, esa es la fuente de estrés. Entonces, la paciente, si está insegura, lo mejor era removerla de ese lugar, ¿verdad? O falta, pues, de apoyos profesionales que el paciente no quiere o no ha podido trabajar adecuadamente con un psiquiatra o un terapeuta. Otros factores relacionados con el paciente, si está muy agitado o ansioso durante la entrevista, si está con una enfermedad actual, abusando actualmente de sustancias, si llega alcoholizado o si recientemente utilizado cocaína, por ejemplo, el uso agudo y el uso crónico los documentamos de forma diferente, que no ha tenido un tratamiento o que ha tenido un tratamiento pero que no le ha hecho ningún efecto, también se puede dar, ¿verdad? Si los actos fueron impulsivos o ya hay antecedentes de impulsividad en esta persona que se metió en problemas, peleas, y si tiene desesperanza. Hay veces que los pacientes están con una desesperanza tan profunda, están como con su discurso lento, no quieren participar, uno les hace preguntas y contestan de manera evasiva. Entonces, una vez hemos llenado, evaluado nuestros factores, tanto crónicos como agudos, debemos determinar, hacer nuestra formulación del nivel de riesgo, que ya sería este pedazo de acá. El riesgo lo vamos a determinar en base a temporalidad, si es agudo, crónico, crónico exacerbado, y la estimación del nivel de riesgo, bajo, medio o alto. Que, repito, ¿verdad? Esto es como una estimación del nivel de riesgo en este momento y se basa en la cantidad de factores de riesgo. Entonces, la temporalidad aquí se nos dice que en este último episodio de depresión es que han tenido esto, diríamos que es agudo. Si es una distimia y ha tenido estos pensamientos durante mucho tiempo, sería crónico. Y si es de esta distimia recientemente tuvo la pérdida de sus familiares o algo que lo descompensó, por decirlo así, lo puso más en un mayor nivel de depresión, crónico, con exacerbación aguda. Entonces, la justificación de este riesgo, incluimos factores protectores, no están mencionados aquí, pero es algo que podemos evaluar. Entonces, tenemos un paciente masculino que tenía antecedentes de depresión en múltiples episodios. En los episodios anteriores hizo intentos suicidas. En la familia hay antecedentes, carga. Ahorita está ansioso, ha estado fumando marihuana, otras drogas y pensando en varias formas de quitarse la vida, todo esto positivo. Y como pues perdió su familia recientemente, no hay cuidadores no disponibles. Entonces eso pondríamos aquí, riesgo agudo, alto. Y aquí hacemos nuestra justificación en base a los factores de riesgo que evaluamos. Consideramos que esto y esto tiene un riesgo agudo alto y que eh, los factores protectores pues están bajos, sus motivaciones, sus eventos desencadenantes, todo eso hacemos una breve descripción aquí. Y luego, pues, ¿qué vamos a hacer con esto el paciente? ¿Verdad? Que es la parte de intervenciones y seguimiento. En el tratamiento, pues, si el riesgo es bajo y niega ideas suicidas, no se recomienda nada. Si el riesgo es alto, ofrecimos admisión en unidad hospitalaria, pero el paciente, pues, puede rehusar o los familiares decir que lo van a cuidar. Entonces, aquí se ofreció, pero lo rehusan. O sea, ¿a quién se consultó? Entonces, están en la emergencia, por ejemplo, pueden llenar esto y lo presentan. Se consultó con el psiquiatra de planta, quien recomendó este y este y este tratamiento, que se inicie este medicamento, que se le dé un analgésico, y él aquí va a dar el seguimiento tal, el seguimiento por el doctor tal,
y quién completa el instrumento. ¿A quién se lo notificó? Esta parte es importante, puesto que el riesgo suicida, homicida también para estos fines, ¿verdad? Son las condiciones en las cuales se rompe la confidencialidad con los pacientes. Entonces, si tenemos un paciente que los familiares lo trajeron a la emergencia por dolor de cabeza, pero cuando estamos evaluando la cabeza es que él está suicida. Aunque sea un riesgo bajo, le tenemos que decir al paciente, mire, nosotros consideramos que su seguridad es primero. Esto es uno de las situaciones o deberes por los cuales yo tengo que hacer la notificación. Entonces aquí pongo, se le notificó al familiar, al padre, a la madre o al hermano que lo trajo a consulta del riesgo. Esa es como la intervención más básica que podemos hacer es comunicar el riesgo a la familia y más cuando ellos no lo sabían, ¿verdad? Si ya lo saben, pues ya lo saben, porque hizo un intento o porque él mismo lo ha manifestado. Entonces notificar este riesgo y no solamente les vamos a decir que está suicida, ¿verdad? Sino que les vamos a exhortar a implementar medidas de seguridad. Estas están principalmente relacionadas con la eliminación de los medios letales, en particular armas de fuego, venenos e insecticidas. Muchas veces los pacientes hacen énfasis en que le quitan los cuchillos, pero si ves, ya que morir por suicidio por arma blanca es mucho más raro. Entonces, yo no hago énfasis en cuchillos, sino que más que todo, armas de fuego, tiene armas de fuego, retíreselas o confísquenlas temporalmente. Insecticida y los medicamentos, guárdalos en una caja con unas cajas chicas con la llave, ándela cargando siempre, o en una gaveta que esté bajo llave. Ahí tienen que estar los medicamentos y solo sacar la dosis de 1 o 2 días, un par de días, cuando mucho, ¿eh? Y si tenemos el expertise para realizar un plan de seguridad, que es lo que vamos a ver un poquito más adelante, pues se hace un plan ya más formal con estrategias de distracción, contactos de emergencia, entre otros, ¿va? Entonces, por ejemplo, aquí tengo dos casos y la persona en este momento niega los pensamientos suicidas, hay historias de familiar y alguien, una pérdida reciente, pero no por suicidio. La paciente ahorita está cursando con un episodio depresivo y ha tenido cambios en su vida. Riesgo no hay. No hay historia de pensamientos, los padres están en tratamiento, etcétera, ¿verdad? Y el riesgo sería bajo y no se recomienda ninguna intervención específica. Seguimiento y quién la completó. El doctor Tyler Black, este es el autor del instrumento, esta es la versión en inglés. Entonces aquí tiene otro paciente, femenina de 15 años, en la pregunta de tamizaje, afirma que ha tenido pensamientos suicidas, tiene un intento anterior con otros comportamientos, y ya varios episodios depresivos u otros trastornos mentales, con una enfermedad severa que le causa dolor. Historia familiar en la familia de trastornos mentales y historia familiar de abuso, negligencia y todo tipo de abuso, o sea, negligencia, abuso sexual o físico podría aplicar aquí, incluso de patrimonio, ¿ah? Emocional. Luego aquí la paciente, pues recientemente ha tenido pensamientos suicidas, ahorita incluso afirma que están activos, se le vienen de tanto en tanto, está pensando en que pudiese ahorcarse, lo cual le da acceso a medios letales, ¿verdad? Y que también podría tomar pastillas. Y las pastillas que está pensando en tomar, ya, las de curar frijoles, eso es letal, ¿verdad? Entonces ya lo va marcando aquí. Actualmente está con su enfermedad activa y está abusando de sustancias porque cuando se escapa de la casa va a consumir otras drogas. Se siente con mucha desesperanza de que nada va a funcionar, ¿verdad? Aunque pues está involucrada en el tratamiento. La familia la apoya, ¿verdad? No ha tenido una pérdida reciente y tiene el apoyo social, profesional
de cuidado. Entonces diría, y como esto ya lleva varios años, aquí lo clasifican como crónico. Entonces aquí pues pone la justificación del nivel de riesgo, se presenta hoy con cuadros similares a otros días, historia positiva, de lenguaje, ¿verdad? Pobres habilidades de afrontamiento, no sabe cómo distraerse, em, múltiples hospitalizaciones, esto se van, bueno, lo va sumando para decir que su riesgo es alto. Entonces aquí, ¿qué es lo que él hizo? Se le intentó hacer una, que retorne, que esté retornando a la emergencia, un plan de cuidado, quién es el psiquiatra que va a proveer estos síntomas, cuidados, perdón, en caso de que los síntomas cambien, a quién se le consultó con su psiquiatra, a quién se le notificó, a la tía, se discutió un plan de seguridad y la restricción de medios. ¿Quién le va a hacer el seguimiento? Mañana lo va a ver su terapeuta de terapia dialéctica conductual y hoy se va a quedar con la tía, llamar al 911 si es necesario, quién lo completó, quién hizo esta evaluación, bueno, de la fecha, el estándar de documentación. Entonces, más o menos así se vería cuando ya lo llenas eh, con un paciente, ¿verdad? Y la otra intervención que mencionaba aquí, lo de plan de seguridad, consiste en 5 pasos. El primero esto es algo que ya vas haciendo con el paciente, puede ser en cualquier pedazo de papel, ¿verdad? Una vez que has hecho la evaluación, tomas los factores dinámicos de aquí y las cuestiones motivacionales para determinar el reconocimiento de esas señales de advertencia. Este paciente tiene impulso suicida cada vez que se pelea con la pareja. Entonces, eso le vamos a decir a la familia que son sus principales momentos de riesgo, ¿verdad? Y se lo comunicamos a la pareja también. No para que dejen de pelear, pues está difícil, pero para que le presten más atención, ¿verdad? Em, Estrategias de afrontamiento interno, o sea, ¿qué va a hacer el paciente para intentar distraerse? Esto son sus técnicas de afrontamiento y estas las hace él solo. Si esto no funciona, estrategias de socialización, es más fácil distraerse con otra persona y que la persona realice un intento en frente de otra persona es mucho más raro también. Entonces, que esté en contacto, que se sienta apoyado y que se siente, o que pueda ir a un lugar donde pudiera hablar con otras personas, aunque no sean, eh, por ejemplo, aquí puedo ir a la iglesia, puedo ir a un lugar, puedo llamar a tal persona. Luego, contactos para la asistencia de resolución de crisis. Aquí el paciente no tiene que revelar, no necesariamente tiene que revelar que tiene impulsos o pensamientos suicidas. Aquí sí ya quiénes son sus contactos de confianza, con los cuales les puede decir, te llamo, mira María, estoy muy angustiado, he estado pensando ahorita muy intensamente, necesito que me acompañes. Esto se lo explicamos al paciente, que el riesgo es dinámico, entonces puede estar en un momento de crisis y que lo que necesita comunicarle a estas personas es que necesita un acompañamiento mientras pasa la crisis y regresa como a un nivel basal de menos riesgo, impulso. Luego, contactos profesionales y en la manera en la que el paciente, pues, por ejemplo, ha acordado con su proceso de terapia o situaciones así. Y agencias para resolver crisis. Aquí tenemos acceso al teléfono de la esperanza, que es 22 32 13 14. Entonces, eso se lo apuntas a los pacientes, se lo apunta a los pacientes ahí, se les entrega que lo guarden en el celular y que tengan, pues, que en algún punto, pues, puedan intentarlo. Y lo último es la restricción de medios y supervisión, que esto lo realizamos tanto con el paciente como con la familia. Lo que más les informamos a la familia es esta, la restricción de medios y el reconocimiento de señales de advertencia. Esto se miraría de esta forma. Entonces aquí ves, tenemos un paciente, ¿verdad? Que consume alcohol y que ha estado con pensamientos suicidas, que los propios pensamientos y los sentimientos de inutilidad y la desesperanza son como una de las señales de los momentos en los que
estos impulsos se incrementan. También suele tener más impulsos suicidas cuando está consumiendo alcohol o cuando está con el craving, con el deseo, ¿verdad? O cuando ha tenido discusiones con la novia, ¿verdad? Todo esto lo vas preguntando al paciente, o sea, en lo que usted ha experimentado durante estos meses que ha estado luchando con esto, ¿en qué momento es que sientes que estos impulsos le son más intensos? ¿Verdad? En esta situación, o si viene por un intento reciente, previo al intento, ¿qué fue lo que pasó que hizo que se sintiera, que lo haya empujado hacia este acto? Ah, que me peleé con tal persona, es esto. Entonces, en la entrevista, generalmente nos van a dar esta información. Luego aquí el paso 2, estrategias de afrontamiento. Aquí, pues, por ejemplo, aquí tocar guitarra, ver deportes en la televisión o hacer ejercicio. Entonces, antes de dar nosotros nuestras recomendaciones, le preguntamos al paciente cuáles son sus gustos, qué le gusta hacer, qué ha intentado previamente que le ha funcionado y qué ha intentado que no le ha funcionado, para no vernos imprudentes de decir, y ya intentó salir a hacer ejercicio. Sí, y me puse peor. Ah, entonces, evaluemos primero qué es lo que ha intentado el paciente y después le podemos hacer incluso algunas sugerencias. Situaciones sociales, ¿verdad? Donde pueda distraerme. eh, Reuniones de alcohólicos anónimos, John Smith, que es un primo en la cafetería local, pues pueden buscar con quién conversar. Amigos, si tienes un amigo, tienes el teléfono, tienes el contacto a mano, ahí se pone, ¿verdad? Parto paso, ¿quiénes puedo solicitar ayuda? Aquí es revelar, por ejemplo, su madre, el teléfono. A ella le puedes decir, sí, mira, estoy con pensamientos suicidas, necesito un acompañamiento para evitar realizar un acto. ¿Está? Su patrocinador, que es Fran, como quien le ayuda más en el grupo de alcohólicos anónimos, el doctor, el psiquiatra, por ejemplo, que lo está evaluando, el teléfono de la emergencia, el centro hospitalario en caso de urgencias, donde llevarlo. Vale mencionar que se le dice a los pacientes que pueden acudir al centro de emergencia incluso antes de realizar un intento, que no es solo hay que esperar hasta que ya está, por lo menos para pasar la noche, porque es un ambiente controlado, ¿verdad? Y teléfonos de urgencia o línea de prevención de suicidio, que aquí es el teléfono de la esperanza. Y luego, pues, hacer un medio seguro, no guardar alcohol en la casa, si este es uno de los desencadenantes, mantener una pequeña cantidad de pastillas, si tiene arma de fuego, pues, confiscarla, guardarla en otro lugar, mientras está la resolución del episodio depresivo, por ejemplo. Check.